Conexiones divinas. Quiero invitarte, por favor, para que abras tu Biblia allí en el libro de los Hechos. Este es un libro maravilloso, es el segundo libro que escribió el doctor Lucas, donde es la continuación de lo que él escribió respecto a la vida de Jesús a través de su evangelio. El libro de los Hechos, que debería en realidad ser conocido como el libro de los Hechos del Espíritu Santo, nos habla y nos narra de algo muy interesante que la iglesia desde sus comienzos experimentó, y que una vez experimentó, se mantuvo firme en seguir esas prácticas para poder cumplir con lo que Dios le había delegado, extender el mensaje del evangelio hasta lo último de la tierra. Dice Hechos capítulo 4, versículo 31 al 33, en la Reina Valera 1960. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo, y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. La iglesia, necesitamos reconocer una necesidad imperante para poder hacer la tarea encomendada, y es mantenernos conectados con el poder de Dios. Si la iglesia se desconecta de esa fuente de poder, difícilmente va a poder cumplir con el fideicomiso, con el encargo que Dios le ha entregado para poder cumplir con la tarea y el propósito encomendado. Entonces, mantenernos conectados con esa fuente de poder es una necesidad imperante. Y Jesucristo, la buena noticia es que le prometió a su iglesia, específicamente a sus discípulos, les prometió que esa fuente de poder iba a estar disponible para la iglesia, iba a estar disponible para todos aquellos que decidieran seguir sus pisadas. Ese poder es tan necesario que opere dentro de la iglesia y a través de la iglesia, para que podamos, la misma iglesia, valga la redundancia, tener y acceder a tres cosas importantes mientras camina en esta tierra. Número uno, para poder vivir en Cristo de una manera victoriosa. Somos llamados como iglesia a vivir una vida victoriosa. Usted, amado hermano, amado creyente que me estás viendo, si tu vida cristiana es una vida de altibajos, donde a veces se siente que está casi tocando el cielo, mañana de pronto amanece deseando morirse, hay que revisar cómo se encuentra tu conexión con esa fuente de poder que es el Espíritu Santo de Dios. Entonces, esto es importante. Lo primero a lo que la iglesia es llamada es a vivir de manera victoriosa en Cristo Jesús. Lo segundo es que también la iglesia es llamada a caminar venciendo todos los días a Satanás, al mundo y la carne. Nosotros somos llamados a caminar en victoria por la obra que Jesucristo desarrolló en la cruz del Calvario. La iglesia debe ser una iglesia militante y victoriosa mientras camina en esta tierra. Y en tercer lugar, también es importante mantenernos conectados con esa fuente de poder que es el Espíritu Santo, para poder alcanzar a los perdidos mientras vamos por el mundo. De hecho, la tarea de poder ganar almas para el reino de los cielos solamente se logra a través del poder del Espíritu Santo de Dios, no por nuestra capacidad verbal, no por nuestra capacidad de pronto de hablarle bonito o impactante a una persona, sino por el poder del Espíritu Santo que Dios desea obrar y operar en nosotros y a través de nosotros. El poder de Dios está disponible, como lo decía anteriormente, está disponible y está totalmente entregado ya por parte de la obra de Cristo para nosotros. Y ha sido entregado con el fin de que nosotros podamos cumplir todos los mandamientos, todas las tareas,
todo lo que Jesús nos ha encomendado. Así que cuando Dios te manda a hacer algo, no te preocupes. Él ya te capacitó, Él ya te entregó las herramientas, Él ya hizo posible que el camino que tengas que recorrer, Él ya lo recorrió. Lo único que necesitamos es disponernos a ser obedientes y entender que no estamos solos, que contamos con esa fuente de poder que es el Espíritu Santo de Dios. De hecho, el verdadero cristianismo se vive en el poder del Espíritu Santo. O si no, realmente no estamos viviendo el cristianismo auténtico. En los tiempos de Zorobabel, Dios dio una palabra a través del profeta Zacarías, donde le dijo: el Señor le dice a Zorobabel, Zacarías capítulo 4, versículo 6. ¿Qué le dice el Señor a Zorobabel? No es por el poder ni por la fuerza, sino por mi espíritu. Escriba por favor ahí en el chat: no es por mi poder, sino por el Espíritu Santo de Dios, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Creo que aunque es una palabra del Antiguo Testamento, es muy válida para que nosotros la tengamos muy presente todos los días de nuestra vida. Cada vez que usted se sienta amedrentado, que se sienta abrumado, que sienta que no va a ser capaz de continuar, que no va a ser capaz de seguir llevando una vida que le agrade a Dios, recuerde: no es por tu poder, no es por tu estrategia, no es por tu fuerza de voluntad, es por el Espíritu Santo de Dios. Y recuerda, el Espíritu de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. El Espíritu de Dios es el sello que Dios ha puesto en nosotros como las arras que garantizan nuestra salvación. Entonces, cuando miramos la iglesia naciente, la iglesia primitiva, nos damos cuenta que ella recibió el poder para trastornar el mundo. Dios capacitó a los primeros creyentes y lo sigue haciendo a lo largo de los siglos y de la historia del cristianismo. Sigue capacitando a su iglesia con el poder del Espíritu Santo para poder seguir dando ese mensaje que tiene la capacidad de revolucionar más que a una sociedad, más que a una nación, para revolucionar el corazón y la mente humana. Porque es ahí donde debe empezar a darse la verdadera transformación, en la mente y en el corazón del ser humano. Y lo único que puede generar esta transformación es el mensaje del evangelio proclamado a través de la iglesia, que es enviada bajo la unción del Espíritu Santo de Dios. Me parece tan hermoso lo que encontramos en cuanto al apóstol Pablo, porque él en sus escritos demuestra que añoraba. ¿Sabe qué es añorar? Añorar es esperar con dolor, esperar con ansiedad algo. El apóstol Pablo añoraba haber manifestado en su vida el poder de la resurrección. Y nosotros también debemos entender que hemos heredado la promesa del Espíritu Santo para poder cumplir con lo que Dios nos ha encomendado. Que ese apasionamiento que hubo en la iglesia primitiva y en los apóstoles también sea heredado a nuestro corazón para cumplir con lo que Dios quiere que cumplamos. Por eso, mi amada iglesia, en esta noche yo quiero recordarte 3 conexiones divinas que nos van a permitir experimentar de una manera maravillosa el poder de Dios en nosotros. ¿Para qué? ¿Para sentirnos más que otros? No. Para darle la gloria al Señor, para darle la alabanza que solo Él merece, y sobre todo también para ser hallados fieles en la tarea que Dios nos ha encomendado. Así que tome nota, por favor, en los próximos minutos de estas 3 conexiones divinas importantes para que volvamos a ponerlas en perspectiva y a usarlas en nuestro diario vivir. La primera conexión divina la he llamado la conexión de la oración. Diga conmigo: la conexión de la oración. Si quiere, escríbala ahí en el chat, por favor, para que quede la memoria. Y encontramos en el versículo 31 que dice la palabra de Dios: cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. En el griego da la idea de que se sacudió violentamente ese lugar, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios.
O sea, el efecto que produjo esta conexión de la oración fue tan tremendo en los que allí se encontraban bajo esa conexión, y es que ellos empezaron a proclamar las buenas noticias con denuedo, con valentía. Desapareció el miedo, desapareció la timidez, desapareció la vergüenza, y ellos fueron revestidos de una unción poderosa que los llevó a proclamar en público lo que ellos estaban de pronto creyendo en privado. Esto es fundamental. Ahora, definitivamente está comprobado que el poder de Dios viene y se manifiesta a través de la oración. Si no, pregúnteselo a grandes hombres que Dios le dio el privilegio de vivir en esta tierra a lo largo de la historia del cristianismo. Hombres y mujeres que decidieron darle valor a esta conexión, la oración. Y fueron personas que, por darle esa seriedad, esa importancia a esa conexión, Dios les dio el privilegio de experimentar algo sobrenatural. Hombres como George Whitefield, hombres como por ejemplo George Mueller, hombres como D.L. Moody y muchos más podría nombrar, hombres de oración, John Knox, Martín Lutero, Juan Calvino, hombres que se han dispuesto, Jonathan Edwards, a darle valor a esta conexión. Nos han dado un testimonio fehaciente de que definitivamente hay algo sobrenatural que se manifiesta, hay algo sobrenatural que toma como presencia, que toma manifestación en nuestro entorno cuando le damos valor a la oración. Definitivamente la conexión de la oración conmueve nuestra vida y también transforma nuestro entorno. El llamado en esta noche es para que volvamos a crecer en esta práctica maravillosa de esta conexión divina. De hecho, quiero invitarte, mi amada iglesia, porque estamos próximos a iniciar 2 semanas donde vamos a tener el privilegio de lunes a viernes de conectarnos 1 hora, de 5 a 6 de la mañana, para generar esta conexión divina de la oración, para buscar el rostro de Dios, para poder ir ante la presencia altísima del Todopoderoso y recibir de allí su gracia, su favor, su misericordia sobre nuestras vidas, sobre la iglesia, sobre nuestra nación, sobre el mundo entero. Así que te invito para que en verdad aproveches esta oportunidad que nosotros como iglesia hemos sido guiados por el Espíritu Santo a aperturar. Tiempo de conexión divina a través de la oración. Algo también fundamental a través de esta conexión divina es que nosotros vamos a tener la oportunidad de conectarnos con la fuente, ¿verdad?, que nos llena del Espíritu Santo. Entre más oremos, más experimentaremos la llenura del Espíritu Santo de Dios. A veces nos quejamos de que no sentimos a Dios, no sentimos la presencia de Dios. Nos quejamos de que hace mucho tiempo no tenemos experiencias que impacten nuestra vida. Nos acercamos a la Biblia y nos da pereza leerla. Tratamos de sacar un tiempito para ver si podemos orar y al poco tiempo nos dormimos orando y caemos como en ese estado de adormecimiento y de pasividad espiritual, y resulta que la causa de todo esto es porque hemos descuidado el esforzarnos por construir día tras día, momento tras momento, esta conexión divina. La oración es algo que tiene que ser permanente. Más que de pronto pensar que vamos a desarrollar una disciplina de oración, deberíamos pensar en construir una vida de oración. Todos los días, Pablo siempre dijo, cuando habló de la oración, que es importante generar el espíritu de constancia, el espíritu de permanencia, el espíritu incesante respecto de la oración. Y también la oración nos hace personas valientes para testificar, como lo miramos aquí en el texto del versículo 31. Una vez crezcamos en esa conexión divina, nos daremos cuenta que nos sentiremos sumamente motivados y necesitados de hablar el evangelio a quienes nos rodean.
Entonces, detecte por favor, si usted últimamente se ha sentido muy desganado, sería la palabra, en predicarle, en hablarle a otros del Señor, siente que ha aumentado ese desgano en tu corazón, revisa la conexión de la oración, porque entre más oremos, más compasión sentiremos por el perdido. Hay una segunda conexión que encontramos aquí en este pasaje que leímos al comienzo del libro de los Hechos, y es la conexión del amor de Dios. Interesante también esta conexión, porque esto fue lo que partió la mentalidad de la época de la iglesia primitiva. La mentalidad que regía era la mentalidad del Imperio Romano. Y la mentalidad del Imperio Romano era muy caracterizada por una mentalidad egocentrista. Era una mentalidad que apuntaba mucho al individualismo. Y cuando se empieza a levantar un pueblo, un grupito de personas que en su práctica de vida demostraban que ninguno era dueño de nada, todos compartían las cosas de tal manera que nadie tuviera necesidad, eso partió el cerebro de más de uno y dijo, pero esta gente ¿a qué están jugando? ¿Esta gente qué es lo que está haciendo? Y eso empezó a generar una trastornación en el sistema filosófico de la época. Eso generó un cambio de paradigma que generó también al mismo tiempo una atracción. La gente se sentía atraída al ver cómo esta gente, aparte de ser una gente extraordinaria en cuanto a la oración, era también extraordinaria en su manera como convivían, cómo compartían las cosas. El versículo 32 dice, la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Hay que reconocer que esto sencillamente es algo que ha venido desapareciendo con el devenir de los años y de los siglos. En la práctica de la iglesia ha desaparecido. De tiempo en tiempo el Señor tiene que enviar tiempos de persecución, y en esos tiempos de persecución vuelve a florecer este espíritu hermoso que se describe en el versículo 32. De hecho, cuando usted tiene la oportunidad de estudiar la biografía del hermano Jun en su libro El hombre celestial, se va a dar cuenta que él tuvo el privilegio, por causa de la persecución que el régimen chino estableció sobre la iglesia cristiana en ese tiempo, los hermanos, por ser tan perseguidos y por tener que establecer las iglesias subterráneas, ellos entonces compartían todo lo que tenían. Y cuando digo todo me estoy refiriendo a que no tenían casi nada, pero lo poco que tenían lo compartían entre ellos, y así subsistían y se ayudaban unos a otros. Entonces, mira que esto es muy interesante. Dios tiene que de tiempo en tiempo permitir que segmentos del cuerpo de Cristo vivamos, experimentemos situaciones así, para que volvamos a conectarnos con esta conexión, valga la redundancia, conexión divina, que es el amor de Dios. ¿Sabe? La esencia del verdadero cristianismo son las relaciones, pero relaciones basadas en el amor de Dios. No relaciones basadas de pronto en mirar a ver cómo puedo suplirme del otro, ¿verdad? No en relaciones intencionadas para ver qué beneficio saco del otro y por eso lo voy a tratar bien. No, el verdadero cristianismo se basa en esa relación que le da prioridad al amor de Dios, operando desde el corazón de una persona hacia los demás. La Biblia dice en 1 de Juan capítulo 4 versículo 8, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. Entonces, si realmente somos cristianos, tenemos que vivir conectados con esta fuente maravillosa que es el amor de Dios. Si nosotros nos llamamos cristianos, pero no le damos valor al compañerismo, no le damos valor a las relaciones, no acrecentamos esa conexión con el amor de Dios entre nuestros hermanos, pues sencillamente estamos lejos de Dios. Sencillamente estamos practicando una religión más de tantas que hay en el mundo.
Pero el verdadero cristianismo nos constriñe, nos impulsa a desarrollar relaciones saludables con el prójimo basándonos en el amor de Cristo, quien es nuestro ejemplo. Es quizá esta una de las razones por las cuales el Señor Jesucristo dejó su ordenanza acerca de la cena, la última cena, donde estableció la cena del Señor, para que cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de participar de esta ordenanza hermosa, podamos fortalecer nuestra relación con Dios, pero también nuestra comunión y compañerismo cristiano con nuestros hermanos. Todo esfuerzo que nosotros pretendamos hacer sin la conexión del amor sencillamente es inútil. Escucha muy bien las palabras del apóstol Pablo cuando escribió en su primera carta a los Corintios, capítulo 13, versículos 1 al 3, lo siguiente: si pudiera hablar todos los idiomas del mundo y de los ángeles, pero no amara a los demás, yo solo sería un metal ruidoso o un címbalo que resuena. Si tuviera el don de profecía y entendiera todos los planes secretos de Dios y contara con todo el conocimiento, y si tuviera una fe que me hiciera capaz de mover montañas, pero no amara a otros, yo no sería nada. Versículo 3: si diera todo lo que tengo a los pobres y hasta sacrificara mi cuerpo, podría jactarme de eso, pero si no amara a los demás, no habría logrado nada. O sea que definitivamente el mérito de esta acción que estamos describiendo en el versículo 32 de Hechos 4, donde cada uno no decía hacer suyo lo que tenía, sino que lo compartía con los demás, de tal manera que nadie tenía necesidad de nada. El mérito no radicaba en el acto de compartir, sino en el acto de amar al prójimo. ¿Con qué motivación se hacía lo que se hacía? Y eso es lo que tenemos que revisar. ¿Qué es lo que motiva nuestros actos? En estos tiempos, la iglesia, tenemos que revisar muy a fondo la motivación de nuestras acciones, la motivación del por qué hago lo que hago, por qué digo lo que digo, por qué sirvo en lo que sirvo, para que podamos estar seguros de que definitivamente la base de toda acción nuestra está conectada con el amor de Dios. Por eso, frente a esta segunda conexión, podemos también decir de manera clara que el amor derriba las barreras relacionales a través del perdón. Solo quien posee en su corazón el amor de Dios tiene la capacidad de extender perdón aún a aquel que le ha hecho un grave daño. Pero también el amor, me encanta esto, porque el amor se enfoca en la compasión por el perdido. La iglesia añadía, o el Señor añadía a la iglesia cada día los que habían de ser salvos, porque la iglesia se movía en la conexión del amor de Dios. Donde quiera que iba, estaba hablándole a la gente, pero no le hablaba solamente con palabras, sino con demostraciones de gracia y de misericordia a la gente. Y esto atraía a las personas, y al llegar a ese grupo de creyentes, las personas sentían que realmente lo que ellos decían eran no solo palabras, sino un verdadero estilo de vida. Y ese estilo de vida fue el que empezó a envolverles y terminó generándoles una transformación de vida. A tal punto donde tanto fueron transformados por esta conexión del amor de Dios, que estuvieron dispuestos a morir ciegamente por esta verdad maravillosa. Pero también el amor, me encanta esto, porque el amor le da más valor a las personas que a las posesiones. Esto es algo que tiene que caracterizarnos a nosotros los cristianos. Cuando empezamos a darle más valor a algo material por sobre las personas, algo no anda bien con respecto a nuestra conexión con el amor de Dios. Revisemos cómo se encuentra esa conexión para poder realmente estar bebiendo de esa fuente de poder necesaria para poder cumplir con la gran comisión. Y la tercera conexión que encontramos registrada en este texto de la palabra es la conexión del testimonio cristiano. La conexión del testimonio cristiano. El versículo 33 nos dice: y con gran poder
Los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús y abundante gracia era sobre todos ellos. Aquí encontramos entonces que los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, pero el resultado de ese testimonio es que había sobre ellos una gracia especial, y esa gracia era detectada por todos los que estaban a su alrededor. Por eso, esta tercera conexión viene como resultado de las dos anteriores. Si yo estoy conectado con la oración y estoy conectado con el amor de Dios, entonces mi testimonio va a conectar a muchos también con el poder transformador del Espíritu Santo. Por eso, cuando somos hombres y mujeres de oración, cuando vivimos relacionalmente en el amor de Dios, cuando hablamos el Evangelio, la gente realmente se convierte a Jesucristo. La gente realmente siente que necesita de Dios, se humilla, se arrepiente delante de Dios y comienza una novedad de vida. Creo que el testimonio no solamente se debe dar con palabras. El testimonio se tiene que dar con demostraciones de poder, del poder de Dios, como lo dijo el apóstol Pablo. Que nosotros no nos enfoquemos solamente en palabras, sino que también la gente pueda ver nuestras acciones. Que la gente pueda darse cuenta que definitivamente en nosotros opera el amor de Dios, y ese amor que nos ha transformado a nosotros tiene el poder también de transformar a todo aquel que decida rendirse delante de Él. El mundo, hoy más que nunca, en estos tiempos está necesitando que la iglesia le muestre las obras de Dios. El mundo está necesitado de ver las obras de Dios, y créame que la única que puede mostrar las obras de Dios es la iglesia. Y si nosotros no mostramos las obras de Dios, entonces este mundo prácticamente está sin esperanza. Y por eso es que la gente fácilmente coloca esperanzas en cualquier otra persona, en cualquier otra cosa, en cualquier acontecimiento, en un gobierno, en una filosofía, en el dinero, en el placer, en tantas cosas. Porque no encuentra un ente que realmente le convenza y que se sobreentiende que es el cuerpo espiritual de Cristo en la tierra. Nosotros, la iglesia. Nosotros como iglesia necesitamos levantarnos como verdaderos testigos. Y la única manera de poder nosotros hacer esto, para poder ser verdaderos testigos, es conectándonos con el poder del Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios tiene que empezar a actuar de una manera más abierta, de una manera más libre en nosotros y a través de nosotros. Permitamos que el Espíritu Santo perfeccione esa obra que comenzó Jesucristo y que será perfeccionada hasta el día en que Él vuelva. Permitamos que el Espíritu Santo siga perfeccionando ese propósito divino en nosotros a través de esos procesos necesarios. Cuando nosotros damos verdadero testimonio de Cristo al mundo, ahí es cuando nos convertimos en una fuerza poderosa de parte de Dios a favor de la humanidad. Quiero terminar en esta noche diciéndote, mi amado hermano, mi amada hermana, que a diferencia de la iglesia de estos tiempos, a diferencia de la iglesia de hoy, la iglesia primitiva, la iglesia del libro de los Hechos, fue una iglesia que mantuvo una extraordinaria conexión con la oración, con el amor de Dios y con su testimonio cristiano. Y esto hizo entonces que definitivamente pudiera el mundo de la época ser trastornado y darse cuenta que había otra alternativa de vida diferente a la que planteaba el imperio de turno. Nosotros en estos tiempos como iglesia necesitamos aprender a volver a lo básico. Necesitamos volver a lo fundamental del cristianismo: la oración, el amor de Dios y el testimonio cristiano auténtico. Volvamos a eso esencial, que es lo básico de nuestra fe cristiana, y entonces definitivamente podremos convertirnos en esos siervos fieles que podremos decirle a Dios: nos mandaste a hacer esta tarea,
aquí estamos, la cumplimos. Aquí estamos entregando los resultados, cumplimos con lo que nos encomendaste. Que la iglesia de estos tiempos sea una iglesia que se restaure en estas conexiones divinas, para que podamos, cuando vayamos delante de Dios, podamos con la frente en alto decirle a nuestro Salvador: cumplimos con la gran comisión, servimos a nuestra generación. Así que por favor, te invito en estos momentos para que cierres tus ojos y me acompañes a orar, para pedirle al Señor que nos ayude a establecer y a activar en nuestro corazón estas conexiones divinas. Padre, en esta hermosa noche queremos darte la honra, la gloria y la alabanza por la palabra que nos has entregado. Gracias, mi Señor, porque a través de ella podemos darnos cuenta de la necesidad de prestarle más atención a estos tres elementos fundamentales que fueron muy bien modelados en la iglesia primitiva, pero que quizá en este tiempo, Señor, estamos fallando. Ayúdanos para, como iglesia, volver a establecer y a activar la conexión de la oración. Necesitamos volver a tener ese impacto, Señor, ese sacudón de la unción y el poder del Espíritu Santo en nosotros y en nuestro entorno. Señor, transfórmanos, haznos hombres y mujeres de oración, hombres y mujeres que estemos dispuestos a pagar el precio de la búsqueda, de la consagración, de la humillación, del quebrantamiento, de la rendición delante de tu presencia. Señor, que no saquemos más excusas cuando de orar se trata, que no saquemos más excusas de que estamos muy ocupados cuando somos convocados a orar, a buscar tu rostro, a clamar delante de ti. Señor, ayúdanos a activarnos en esta conexión, que volvamos a darle el privilegio, el lugar que merece la oración en nuestras vidas. Que entendamos que definitivamente sin oración no hay unción, y sin unción no hay poder, y sin poder nunca podremos hacer lo que Dios nos ha encomendado. Ayúdanos también, Señor, a restaurar la conexión del amor de Dios en nuestros corazones, a volver a darle el valor que tú le das a las relaciones. Porque el verdadero cristianismo se basa en las relaciones, pero en aquellas que tienen como fundamento el amor de Dios. No relaciones basadas en el egoísmo, no relaciones basadas de pronto en una conveniencia, sino relaciones que se basan en el amor de Dios. El Espíritu Santo está en nosotros y dice la palabra que por el Espíritu de Dios, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, para poder entonces compartir de ese amor y de esa gracia a otros. Danos, Señor, esa activación de esta conexión, que podamos amar a nuestro prójimo con el amor de Dios, que podamos, Señor, ser lo suficientemente sensibles a las necesidades de mi hermano, de mi hermana, que podamos ser lo suficientemente sensibles a las luchas, a las batallas, a las dificultades que mi hermano, que mi hermana está enfrentando, y tú me puedas usar como un instrumento para poder ayudarle, para poder levantarle, para poder extenderle la mano y para poder ser instrumento de bendición. Señor, danos ese espíritu sensible, Señor, a tu voz, a tu palabra, para que a través de nosotros el amor tuyo pueda fluir con libertad, pueda llegar a cada corazón necesitado. También ayúdanos a darle valor a esa conexión del testimonio cristiano. Señor, necesitamos que la gente vea en nosotros una coherencia entre lo que decimos y también en lo que nosotros vivimos, hacemos, en cómo nos comportamos, en cómo nosotros vivimos. Señor, que haya esa coherencia, esa concordancia para poder enviar un mensaje contundente, tan contundente que la gente se convenza y diga definitivamente: yo quiero ser como esa persona, yo quiero ser como ese cristiano, yo quiero ser como ese amigo, como ese vecino, como ese compañero de trabajo, como ese jefe, porque dice que es cristiano, pero realmente me doy cuenta que no son solo palabras. Me doy cuenta que su estilo de vida es coherente con las cosas bonitas que predica. Señor, la iglesia tenemos que conectarnos nuevamente con esa congruencia, conectarnos nuevamente con ese testimonio, tanto verbal como también de vida, Señor, donde nosotros podemos enviarle un mensaje contundente a quienes nos rodean, que sí, en Cristo hay novedad de vida, que todo aquel que está en Cristo nueva criatura es, y que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas.
Esta noche, Señor, clamo con todo mi corazón por la iglesia, para que por favor nos ayudes a despertarnos en cuanto a estas tres necesidades. Conéctanos, por favor, conéctanos con la oración, conéctanos con tu amor y conéctanos, Señor, con esa vida de fruto abundante, de fruto convincente, para poder también inspirar a otros. Es la oración que hacemos con todo nuestro corazón, creyendo que tú respondes y creyendo que tú, Señor, vas a confirmar esta palabra en nuestro espíritu y nos vas a permitir poder hacer la obra de Dios a la manera de Dios, como tú esperas, en Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Ok, iglesia, espero que esta palabra haya inspirado tu mente, tu espíritu, y puedas tener muy presente estas tres conexiones para estar ahí, recibiendo de la fuente de poder que es el Espíritu Santo, y así puedas ser muy eficaz en lo que Dios te ha encomendado realizar. Que Dios nos ayude para poner por obra esta enseñanza. Recuerden, mis hermanos amados, mañana jueves tenemos nuestro espacio de altares familiares, donde nuestra pastora va a estar entregando una vez más una palabra muy práctica, muy especial, muy directa, para seguir creciendo y para seguir mejorando en nuestra cultura de vida familiar. Y también recuerda que todos los viernes, a partir de las 6 de la mañana, tenemos la disposición de un nuevo Temas Biblia. En esta semana vamos a estar hablando sobre los espíritus encarcelados, un tema bastante interesante y también en muchos aspectos también mal interpretado. Vamos a mirar a la luz de la palabra de Dios qué nos dice ella acerca de quiénes son los espíritus encarcelados. Recuerden, estudiantes del diseño básico, le estamos esperando el viernes a las 7 de la noche. Vamos a tener nuestra 9ª lección en este discipulado, donde vamos a seguir viendo cosas muy, pero muy interesantes. De hecho, este viernes vamos a estar hablando sobre el bautismo bíblico. No se lo pierda, a las 7 de la noche. Y el próximo domingo estaremos a las 10 de la mañana en nuestra transmisión en vivo, Dios mediante, recibiendo también una palabra especial. Recuerde que este domingo vamos a tener una celebración muy especial para todas las mamitas, y Dios nos va a entregar una palabra que la hemos titulado Consejos de una Madre. Así que preparémonos, porque hay sabiduría en los consejos de mamá. Un abrazo para todos, mis amados hermanos, que Dios les bendiga y nos vemos pronto. Bendiciones. Gracias por visitarnos y permanecer con nosotros hasta el final. Esperamos que el contenido de este video haya sido de tu agrado. Si quieres recibir más, suscríbete por favor a nuestro canal. Y si quieres seguir disfrutando de más videos como este, quédate con nosotros. Este es nuestro más reciente video. Dios te bendiga.